Siempre intentas que el alumno piense y tenga sus propias opiniones, aunque no compartas esas opiniones. Y creo que eso de alguna manera a Borja se lo pudimos transmitir. Sobre todo, insistir en la adquisición de un pensamiento libre. Yo creo que en educación el adoctrinamiento pues es hacer un flaco favor al espíritu de la enseñanza, ¿no? Entonces, pues a mí siempre me ha parecido que habría que posibilitar el que un alumno se sintiera libre y que se expresara muy libremente, ¿no? Sobre todo en una persona tan inteligente como Borja. Lo recuerdo ya de adolescente, me parecía una persona bastante profunda, bastante crítica. Y también lo recuerdo como una persona muy inteligente. Y la verdad es que era muy divertido, porque nunca sabías por dónde iba a salir. La vida pues a cada uno le va llevando por su lado y es una persona ya pues que tiene una importancia y un renombre social. No piensas que se pueda acordar de ti, ¿no? Esa es la verdad. Me halagó, me gustó y al mismo tiempo me daba un poco de miedo, ¿no? Decías, bueno, a ver si voy a estar yo a la altura. Sorpresa por una parte y por otra parte una satisfacción enorme de que una persona tan famosa hoy en día, ¿no? Pues te recuerde con cariño y bueno, porque realmente pues le has podido aportar algo, ¿no? Hemos venido encantados aquí porque realmente merecía la pena.